Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Esperamos que nos disculpen por este impasse que tuvimos. Realmente no previmos que llegara tanta gente y pues que íbamos a presentar este inconveniente, nunca nos había pasado. Presento disculpas a nombre de la red. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Julio. Bienvenido, muchas gracias y gracias por su paciencia, porque No hay realmente ningún... se nos no salió de hay- las manos. Sí, esta es imprevisible, no hay ningún problema. Lo único, bueno, pues que ya estamos todos metidos en la historia, pero no pasa nada, ¿eh? Así que si os parece, cuando me digáis, yo empiezo y vamos iniciando la tarea, si os parece bien, ¿no? Sí, Comparto señor. pantalla. Sí, señor, puede Gracias, seguir. venga. Muchas Y, gracias, y- doctor. y muchas disculpas a todos por el evento, pero bueno, como al final nadie hemos dado la posibilidad de... Un momento. La aplicación. Así, se me ha cerrado ahora la... Perdonad también. Un momento. Que voy a abrir la aplicación. Que se me cerró también. No sé por qué. Estamos Tranquilo. en un día en que las cosas, vamos, nos entran Sí, ya nos puede presentar. un poco en Inconveniente. gama. Pero bueno, esperemos un momentito y en un rato ya vamos haciéndolo. Vamos a ver si me ejecuta, porque como se ha cargado el ordenador, encima va más lento y es el tema. Sí, señor. Estoy en ello, pero es que está al entrar o trabajar, al meterme a la nueva aplicación, no me la está ejecutando ahora mismo. Estoy intentando abrir, pero ahora ya está empezando. Está un poquito cargado el ordenador, así que disculpad también. Vamos a superar el evento y hacerlo bien. Está en inicio, ahora está iniciando PowerPoint y en un momento, en cuanto tenga la pantalla, lo pongo texto completo y ya vamos haciendo el evento. Bueno, os comento un Gracias. poquito así para que vayamos lo que abre todo esto, que la aplicación, lo que vamos a explicar hoy aproximadamente va a tener que ver con escritura científica y con visibilidad. Es un tema que va a tener o interesar tanto para investigadores como también puede interesar a bibliotecarios que tienen que dar sus clases de alfabetización con alumnos. La parte positiva, diría yo, un poquito de todo esto es que ya lo tengo, vale. Comparto la pantalla, ¿vale? Teníamos ahí un programa, la ventana de aplicación y en un instante. Bueno, os decía que era interés tanto para los bibliotecarios, vamos a ser cancelo, vuelvo a entrar, como para investigadores. Yo además tengo ambos perfiles. A ver, compartir. ¿Ahí ya la estáis viendo? Aún ¿Estáis no. ya viendo la pantalla? Espere, A ya, ver, ya, sí, señor, ya. ya, Gracias, ya. vale, bueno. Pues como os decía, la presentación que vamos a hacer hoy va a tener interés también para bibliotecarios como para los propios investigadores. Una de las tareas que nosotros estamos haciendo ya dentro de la universidad es la alfabetización informacional, pero no solo con alumnos, sino que cada vez trabajamos también con nuestros investigadores porque igualmente necesitan destrezas transversales para saber un poquito cómo publicar y cómo hacerlo también con impacto. Bueno, eso sería un poquito mi currículum, los libros que yo he publicado, tenéis ahí en la parte derecha, y un poquito lo que antes ha comentado Herminda. Ese es mi perfil en Google Scholar. Es importantísimo para cualquier investigador tener un perfil público donde se vea que ha trabajado y donde se vea en qué ámbitos del conocimiento está. Como veis aquí, yo tengo mis citas, es la mejor manera de poder exhibir tus citas. También, como veis, tengo mi perfil en Web of Knowledge, o sea, soy investigador, aparte también de bibliotecario, con 43 trabajos, con 59 citas aquí en Web of Knowledge, que no es fácil porque es, como vamos a ver, una de las plataformas más importantes en investigación. Eso sería Scopus también, con 25 publicaciones, 70 citas, y ahí tenéis la evolución de las citas. Y una recomendación que yo os haría para todos vosotros es esta que tenéis aquí. Tenemos un grupo de investigación que se llama Evaluación de la Investigación Científica,
que es de interés para todos, para los que estáis dando alfabetización como para los investigadores. Entráis en Facebook, en ese enlace, que luego os voy a proporcionar también la presentación, con lo cual no hay ningún problema, clicáis ahí, veis uniros al grupo y el grupo se habla sobre evaluación científica, metodología, impacto, todas estas cosas que nos interesan a nosotros, bibliotecarios como formadores, y a los investigadores sobre cómo orientar mejor su investigación para que tenga un mayor impacto, que es el tema que vamos a hablar. También os comento que esto que vamos a ver es casi como una introducción a este curso que vamos a dar entre el 1 y el 15 de septiembre en la dirección que veis ahí, que es Información y TIC, y que va a tratar sobre una parte muy práctica de cómo trabajar, cómo crear determinados perfiles, cómo orientar mejor nuestra investigación de cara a que sea más visible, a que tengamos más impacto y a que nos podamos acreditar, afiance nuestras carreras profesionales o la de los investigadores, y también para los bibliotecarios. ¿Por qué? Porque les interesa también ser formadores. Cada vez tenemos un objetivo común, que es mejorar nuestra universidad en la que estamos, que nuestra universidad tenga también mayor impacto y mayor visibilidad. Por lo tanto, nosotros somos socios, los bibliotecarios colaborativos de nuestros investigadores. El sumario de lo que vamos a ver, pues vamos a ver qué es la visibilidad, a qué llamamos visibilidad, cómo gestionamos la identidad y la reputación digital en línea del investigador, cómo se ha medido la investigación y qué fallas tiene, por qué, para qué y dónde publicar. Vamos a ver también el nuevo sistema de comunicación científica, el nuevo ecosistema, el impacto que tiene todo el tema del acceso abierto y de la ciencia abierta, lo que hay por debajo de todo esto como una ciencia más abierta, más flexible, más interconectada. Vamos a ver también los nuevos sistemas de medición, que se llaman las almetrías, y por último vamos a ver qué es eso o a qué llamamos ciencia abierta. ¿Qué es la visibilidad? Pues la visibilidad es muy sencillo. En Internet el resultado final de lo que aparece son portales. Y esos portales, pues, depende su aceptación en función del posicionamiento, la usabilidad, los contenidos, el diseño, la rapidez. Hay unos términos que tenemos que controlar. Visibilidad. ¿Qué implica visibilidad? Pues implica estar en la web y poder ser encontrado y visitado por un motor de búsqueda. Posicionamiento. ¿En qué consiste exactamente el posicionamiento? Que no solo necesitamos ser encontrados, sino ser encontrados en un ranking óptimo. Si nosotros podemos estar en la página 1, mejor. Y si dentro de la página 1 podemos estar los primeros, aún mejor. Porque eso dependerá cómo se utilice nuestra investigación, cómo se vea y cómo la gente puede llegar a ella. Y luego hay otro tercer elemento que actúan juntos, que es la usabilidad. O sea, que nuestra web donde tengamos la información sea fácilmente accesible directamente, sea intuitiva, sea amigable. Pues vamos a ver qué es la visibilidad. Por lo tanto, visibilidad, ¿qué quiere decir? Ser encontrado. Y para ser encontrado, ¿qué tenemos que hacer? Google nos tiene que indexar. Y no nos indexa a veces automáticamente. Para que nos indexe necesitamos tener metadatos. Y en segundo lugar, el ranking aceptable, o lo que llamamos el posicionamiento. Cómo aparecer mejor en los primeros puestos que en los últimos. Porque esto dependerá que nos consulten, que descarguen nuestra investigación, que la lean y que consecuentemente nos citen, que es la clave para cualquier investigador. Cuando estamos navegando en Internet hay tres maneras de que lleguen a nuestra información. De forma directa es cuando alguien conoce una dirección y entra a ella, porque se la han proporcionado. Indirecta, cuando estamos navegando y nos encontramos con un sitio web, con una dirección o con un artículo. Y luego la tercera, usando un buscador. Le pedimos al buscador o introducimos una fórmula de búsqueda y nos ofrece unos resultados. Esas son las tres formas. Hay un concepto debajo de todo esto que se llama SEO. Search Engine Optimization, o sea, es la práctica de utilizar una serie de técnicas con el fin de mejorar el posicionamiento en una web. Y esto lo tenemos que conocer. ¿Cómo ser visible? Pues realmente no hay un acuerdo unánime. Sí que hay unas pautas que nos van a hacer más visible. Por ejemplo, en Internet, cuando hacemos una búsqueda, se hace la búsqueda no en base a toda la web nuestra, sino se hace en base a los metadatos. Los metadatos están en una zona de la página que se llaman GEAD
Y ahí, si no existen metadatos, es imposible que un buscador nos encuentre. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ayudar al buscador a que nos encuentre. Cuando indexemos nuestra investigación, lo tenemos que hacer en un sitio donde tenga metadatos. Cuando un objeto digital, que puede ser un PDF, puede ser una presentación o puede ser un vídeo o cualquier otra cosa, no tiene datos sobre sí mismo, es imposible que un motor de búsqueda como Google o como Bing o cualquier otro nos pueda encontrar. Por lo tanto, es importantísimo que cuando nosotros metemos los metadatos, lo hacemos, vosotros metéis metadatos aunque no seáis conscientes de ello. Cuando subimos un vídeo a YouTube, cuando subimos una presentación, cuando ponemos un documento en un repositorio, estamos introduciendo los metadatos. Lo que pasa es que lo estamos introduciendo a través de un formulario. Y eso es muy importante que lo atendamos muy bien, que veamos todas las posibilidades en que la gente pueda buscar esa información, las materias, los títulos, el resumen, o sea, cuanto más completo, muchísimo mejor. Otra cuestión es la profundidad del sitio web. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un blog en WordPress, normalmente nos da una dirección que se llama WordPress y a lo mejor el nombre de nuestro blog. Para que nos puedan buscar mejor, es conveniente comprar ese dominio y que el dominio sea similar al nombre de mi web. Yo, por ejemplo, Universo Abierto es universoabierto.org. universoabierto.org. Cuanto menos profundidad, más capacidad de visibilidad vas a tener. Luego, la utilización de un lenguaje web estándar. A veces, ¿qué sucede? Que cuando metemos nuestra web y lo hacemos con un editor, suele cargar con muchas etiquetas que luego no utiliza. Otra cuestión importante es el idioma. El idioma franco de la ciencia es el inglés. Si tú puedes escribir en inglés, mejor que si lo puedes hacer en castellano. ¿Por qué? Porque vas a llegar más lejos. Y en segundo lugar, el mejor idioma para publicar también por su extensión es el castellano. Y luego también lo que premian los sitios web es el volumen de la información que tú tienes. Cuanto tienes más, mejor. La actualización, si haces actualizaciones a diario de ese sitio web, y la permanencia. El tiempo también incide en una mayor visibilidad. Estos son algunos de esos elementos. Y luego está el tema del posicionamiento. Es el ranking en que vemos los resultados. Cuando nosotros vamos a Google y ponemos, por ejemplo, televisores en Villavicencio. Los primeros que salen, como vemos ahí, y esto es un ranking de iTools, el 100% a los 3 primeros de las personas entran. Esta es una estadística hecha. Al número al que aparece ya en el ranking 10, en la posición 10 de los resultados, ya solo entra un 20%. Pero si tú vas ya a la página 2, solo entra un 5%. Por lo tanto, hay que procurar que cuando nosotros pongamos información, la pongamos completa y favorezca que nos dé un buen posicionamiento, porque eso va a ser una ventaja competitiva respecto al resto. No sé si os habéis planteado cómo funciona Google. Google funciona en base a una fórmula que es el PageRank. ¿Qué es eso del PageRank? Pues el PageRank es un cálculo sencillo donde cada enlace se interpreta con un voto de confianza hacia una página. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nos da un rango de página está en función de la importancia que le dan a esa página otras páginas. Realmente es un índice de citas. Vamos a ver un poquito cómo funciona. Por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda un círculo rojo. Pues ese es el algoritmo inicial que utilizó Google y que desbancó al resto del mercado directamente, porque ningún buscador tenía esto y se lo habían ofrecido a todos los buscadores, pero ninguno lo tuvo. Para tener un rango de página 6, como vemos ahí, tendremos que tener estas citas, porque lo hemos ponderado. O sea, con que tuviéramos un enlace de una página 10 puede ser YouTube, puede ser Google mismamente, puede ser Amazon, ya tendríamos un rango de página en nuestra web de 10, lo que haría que sería un sitio de referencia. Pero si tuviéramos enlaces de páginas de rango de página 3, necesitaríamos 2.700, como veis ahí. Rango de páginas se podía ver hasta marzo de 2016. Google lo eliminó de poderse visualizar. Antes ibas a esta página, que era MyPageRank, ponías tu sitio web, universoabierto.com, por ejemplo, dabas ahí, te decía, tienes un rango de página 6, 7, 10, etcétera.
Ahora no se ve, pero sigue funcionando por debajo la fórmula esta. Ahí tenéis los rangos de página. Cuando nosotros tenemos un rango de página 0, es que Google no nos ha indexado. Y ya cuando nos indexa, tenemos un rango de página 1. Si yo tengo un rango de página en mi blog 6, quiere decir que es una autoridad indiscutible en mi campo de conocimiento. Esto es lo que significa. Y en base a esto, clasifica los resultados, hace el posicionamiento. En base a esto, vamos a salir, cuando nos buscan, o el número 1, o el número 10, o el número 40. Y es importante salir el número 1 o el 10, como digo yo. Aquí tenéis los datos estadísticos, por ejemplo, de Universo Abierto, que es mi página web, y esto tiene un valor. O sea, hay otro sitio que se llama el valor de mi web. De esta página lo que podemos hacer es poner igual. Buscamos valor de mi web en Google, ponemos nuestra dirección y nos da todos estos datos. Nos da datos, por ejemplo, de la media de visitas diarias. Nosotros en el blog tenemos, como veis, 9.600 visitas. Lo que ganaríamos por publicidad sería 16 euros diarios. Y el valor del dominio de mi web sería eso que veis ahí, $80.000. O sea, la visibilidad tiene un precio, como os digo, y lo podéis comprobar con cualquiera de vuestras páginas ahí. Vamos a ver, ya sabemos más o menos qué es la visibilidad, que estar indexado, y sabemos también qué es el posicionamiento, estar indexado en un buen lugar. Y luego nos hemos tenido ya unas pautas sobre cómo visualizarnos mejor. Y ahora vamos a aplicarlo esto al ámbito de la investigación, el tema de gestión de identidad y reputación digital del investigador. Bueno, como sabéis, el ecosistema digital ha venido influido fundamentalmente por la cuestión de la tecnología. Cuando hemos empezado a trabajar en el mundo de la tecnología, pues ha habido un cambio sustancial. Lo que no está en Internet no existe. Y hoy se podría decir incluso que lo que no está en las redes sociales, en Facebook o en Twitter o en otras por ahí, tampoco existe. Por lo tanto, es importante tener presencia digital. Además, este nuevo sistema informativo que está haciendo, está reposicionando todos los elementos. Tradicionalmente, el investigador no podía hacer mucho más por estar visible en la web. Y como dice Erich Wellman, los medios sociales no son una moda, son una nueva forma de comunicarnos. Y esta nueva forma de comunicarnos afecta a todo. Afecta a nuestra personalidad, afecta, si tenemos un comercio, a nuestro comercio, afecta también a la investigación. Por lo tanto, los investigadores ya están poniendo su investigación en sitios de medios sociales y en redes también especializadas. Y esto es importante para la carrera de investigador. Se utilizan dos términos, huella digital y reputación digital. Casi es lo mismo, pero no. Tienen distintas acepciones. La huella digital es cualquier cosa que nosotros vamos haciendo que queda ahí en la web. O sea, todo lo que hacemos queda con nuestro historial. Pues eso es la huella digital. A veces lo hacemos inconscientemente o conscientemente. Conscientemente cuando hacemos un comentario, por ejemplo, de Facebook. Inconscientemente lo hacemos cuando, pues cuando tenemos la geoubicación y está enviando datos hacia dónde vamos, dónde nos movimos, cuál es nuestro flujo de ir de un sitio hacia otro. Y luego está otro concepto. La huella son los restos que vamos dejando de nuestra utilización de Internet y la reputación tiene que ver con que esas huellas las perciban los demás como en positivo o en negativo. Tener buena reputación es que eso lo estén viendo en positivo. Y además, la reputación en la web se puede establecer y se puede construir. Depende muy mucho de nosotros mismos. La reputación digital, ¿desde dónde la podemos ir construyendo? Pues directamente desde los sitios web que visitas, desde qué opinan los otros sobre lo que yo he escrito, sobre cómo me posiciono, lo que escribo y comento en medios sociales, por ejemplo, en foros o en otro sitio, cómo me comporto también en red y lo que digo también sobre mí. Esto afianza o todo lo contrario, nuestro posicionamiento web. Y además, el posicionamiento web no es algo que sea estable, sino completamente subjetivo y completamente fluctuante. Hoy podemos tener buena reputación y mañana cometemos un error muy grave y tenemos una mala reputación. Por lo tanto, es muy interesante para el investigador vigilar rigurosamente los perímetros de nuestra identidad. Y esto
contribuye al progreso del investigador, al reconocimiento, a la obtención de subvenciones y también a la financiación de las posibles futuras investigaciones. Es crucial en la carrera de cualquier investigación tener buena reputación, una reputación positiva y tener evidencias de su investigación, que es de lo que vamos a hablar aquí. Ya lo decía este señor, que este es un filósofo, sociólogo canadiense, Pierre Bourdieu, que dice que vendiendo libros en el ámbito académico, pues evidentemente no tienes mucho dinero porque suelen ser libros de un nicho de mercado muy corto, muy estrecho, que llega a muy poca gente porque es muy especializado, pero eso tiene un valor simbólico. El valor simbólico en las citas que recibimos a ese documento, el valor simbólico es, por ejemplo, ustedes hoy me han llamado a mí para que esté aquí, es porque genero un valor simbólico, o que doy un curso, doy un taller, que te llaman, y también para la obtención, como hemos dicho antes, de subvenciones. Ese es el valor simbólico, no es un valor directo, pero es un valor real. Y hay que cultivar nuestra reputación, y para cultivarla existen una serie de estrategias. Por ejemplo, pues es una excelente oportunidad para que cualquier autor garantice la alta visibilidad de su producción y, por tanto, el reconocimiento profesional. Hay que saber qué estrategia de identidad digital vamos a escoger. Podemos utilizar diferentes herramientas, diferentes instrumentos. Es importante que un investigador, cuando publique algo, alguien lo reseñe en un blog, alguien comente esa investigación también en foros y especialmente en foros profesionales. Importante igualmente es los medios sociales, tanto los especializados como los que no. En los medios sociales existen grupos especializados interesados en un tema. Si yo publico algo sobre alfabetización digital, hay un foro dedicado a este tema donde yo pongo que he publicado eso. Eso es querer darse a conocer. También a través de la prensa, y fundamental, las publicaciones, aquello que nosotros escribimos. Tenemos que también saber darlo visibilidad. Yo puedo publicar, tengo que publicar a la hora de elegir la revista, saber en qué revista publico, una revista que tenga buen impacto, una revista que esté bien posicionada en los rankings. Por lo tanto, todas estas herramientas las podemos utilizar para afianzar y para mejorar nuestra visibilidad en la web. ¿Cómo se ha medido la ciencia en estos años y qué críticas se han hecho de estas mediciones? Porque los investigadores en general, todos tenemos nuestras visiones sobre cómo se mide la ciencia, lo justo que es, si es justo, si no lo es. Pues vamos a verlo. En el año 1961, este señor pues hizo una fórmula y parece ser, por lo que cuentan así de manera casi anecdótica, tuvo que ver algo la bibliotecaria de su centro. El señor Garfield le había pedido a la bibliotecaria que tenía que quitar la suscripción a determinadas revistas porque no las podían pagar. ¿Qué hacía? Que cómo veía cuáles eran las mejores, las peores revistas. Y a Garfield se le ocurrió hacer una fórmula muy sencilla que es lo que ahora conocemos como el factor de impacto. Y eso lo empezó a utilizar en esos tiempos directamente el Instituto Científico de Filadelfia, y es lo que conocemos hoy como se mide la ciencia, a través de lo que es el factor de impacto, ahora en Clarivate. Estas formas de medir la ciencia, además, tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque las agencias de acreditación de cualquiera de los países que certifican que un investigador pueda presentarse a la titularidad de una universidad o de una cátedra aquí en España, pues necesitan una medición objetiva de las publicaciones. ¿Por qué? Porque se presenta tanta gente. A lo mejor yo oí decir al director de la Agencia Española de Acreditación Científica que habían recibido, no sé si 130.000 acreditaciones. No pueden ver la investigación de una en una. Por lo tanto, lo que necesitan es una medida objetiva de la calidad de esas publicaciones, y por eso recurren a estos tipos de cosas que son los índices de citas, como Journal Citation Report, Scopus, Latindex, RES, DICE, entre ellos. Se mide la calidad en dos aspectos fundamentales, como muchos de vosotros sabéis, pero que quiero recordaros. Una forma colectiva, que es el impacto que tiene la revista. O sea, la medición nos da porque no es lo mismo publicar en una revista que en otra.
Unas revistas teóricamente tienen más calidad y está en función de ese factor de impacto. Tenemos varios sistemas de medición, como veis ahí. Tenemos el sistema de JCR, el de Scopus, ERIH, y luego ya otros a nivel regional y otros a nivel nacional. Y luego la segunda forma de medición es la individual, es las citas que ha recibido un artículo. Puede ser la situación de que tú tengas una publicación en un Q1 y te da una puntuación y que esa publicación no tenga ninguna cita, o al contrario, que tengamos una publicación directamente que esté en un Q4, por ejemplo, de Web of Knowledge, de JCR, y luego tenga muchas citas. O sea, la medición es una colectiva que se refiere a la revista en la que está ese documento, el cuartil que le corresponde en determinado índice de citas, y una individual. Y esa individual, que es el número de citas que ha recibido esa investigación. El cálculo, como veis, es muy sencillo. Realmente es una división. En el numerador, como vemos ahí, es el número de artículos publicados por esa revista en los 2 últimos años. Y el denominador, las citas que ha recibido esa revista en los 2 últimos años. Esta fórmula tan sencilla hizo rico a Eugen Garfield, porque es la fórmula con la que se ha medido la ciencia los últimos 60-70 años. El cálculo, como veis, de una forma ahí más visible, si una revista ha publicado 44 artículos en los 2 últimos años y ha tenido 185 citas, el factor de impacto de esa revista es lo que veis ahí, 0,2 con 38. Por lo tanto, es una fórmula fácil de comprender y fácil de entender. Todos sabemos dividir y lo sabemos, y ese sería el factor de impacto. ¿Hay argumentos a favor? Claro, argumentos a favor es que tiene una cobertura internacional amplia. Tiene 12.000 publicaciones o más, depende de la fuente que consultes, son publicaciones de 60 países y luego los resultados están publicados y disponibles, eso sí, bajo también una suscripción. Es fácil de usar y de entender, realmente estamos hablando de una división. Y también existen argumentos en contra, está claro. Muchos especialistas dicen que las citas no miden realmente la calidad de la publicación, pero sí la cantidad, que no tiene que ver. El segundo, que el periodo de cálculo de base de las citas puede ser adecuado para las ciencias y la tecnología, pero no tan adecuado a lo mejor para las ciencias sociales y las humanidades, donde el índice de obsolescencia de un artículo de 5 años es un artículo actual. Por lo tanto, es difícil, con la misma herramienta, medir comportamientos distintos de disciplinas o áreas de conocimiento distintos. Y luego tiene un sesgo lingüístico, temático y geográfico. Sesgo lingüístico, que la mayoría de los documentos que están indexados en esta base de datos o en Scopus son documentos en inglés, fundamentalmente. Otro sesgo geográfico son del ámbito anglosajón, en su mayoría. Ahora están entrando muchas revistas chinas por la importancia que tiene China también. Y luego también que hay más revistas, muchísimas más, de las áreas de ciencia y tecnología que de las áreas de humanidades. Si de 12.000 revistas, por ejemplo, pues 10.000 pueden ser de ciencia y tecnología, 1.500 de sociales y solo 500 de humanidades. Por lo tanto, es difícil con la misma herramienta medir 2 campos de conocimiento. Y ahí tenéis un ejemplo. Si vemos las revistas más citadas en Web of Knowledge, que son estas que tenemos aquí, os dais cuenta de que casi todas ellas son del ámbito de ciencia y tecnología y además son revistas fundamentalmente de Estados Unidos, Reino Unido y hay una alemana. Y luego otra cuestión, no se puede medir también el impacto en diferentes campos de conocimiento. O sea, una revista de bioquímica, por ejemplo, cáncer, esta es la que tiene más impacto, que tiene un 94, pero ninguna revista de ciencias sociales podría tener este impacto. Por lo tanto, incluso luego entre disciplinas. No es lo mismo el factor de impacto que puede tener la bioquímica, que tiene un 94, que a lo mejor la medicina preventiva, que el factor de impacto máximo que puede tener a lo mejor es un 4, un 5, un 6. Más cosas. Lo que miden también la mayoría de estos índices de citas solo son artículos. Van incorporando otros documentos, pero fundamentalmente artículos. Pero nos damos cuenta también de otra cuestión y está en esta investigación que veis ahí citada, que por ejemplo el índice de latencia, es decir, cuando se recibe la primera cita un artículo, las revistas
se citan antes, como veis ahí, si veis la línea roja. Sin embargo, ¿qué sucede? Que se dejan de citar antes. Sin embargo, el libro, como veis, se tarda más en citar, pero luego, a lo largo del tiempo, se sigue citando. Si cogéis el perfil de un investigador ya con mucha experiencia, que no se vais a encontrar, pues que fundamentalmente, cuando le cogéis en Google Scholar, que tiene todo tipo de documentos, todos los libros se aparecen en cabecera, la mayoría. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad de citación a lo largo del tiempo. Más cosas. Una cosa muy importante, y sobre todo esto lo que tenemos que recomendar a los investigadores, es que cuando hagan su primera investigación no se precipiten, porque eso va a redundar en toda su trayectoria profesional. Lo importante es que esas primeras publicaciones que hagas tengan un buen impacto, estén muy meditadas, muy reflexionadas, con mucho tiempo, porque ese impacto que tiene un investigador cuando es muy joven va a continuar a lo largo de toda su vida profesional. Otra cuestión curiosa es que el 35% de las citas, según este artículo que tengo aquí, son autocitas, o sea, son muy endogámicos, son autores que se citan, cuando no podemos también pensar en otra cosa, en lo que se llaman colegios de autocitas o colegios invisibles, gente que se cita por tener más citas, cita uno y el otro devuelve la cita, aunque realmente esa cita no sea real, porque no le ha influido en su investigación. Esa es otra de las cuestiones. También hay este mito que dice que hay citas negativas y que estas computan igual que las positivas, en Web of Knowledge o en Scopus. Ahora ha salido un índice de citas que ya descuenta las citas negativas. Pero realmente hay una investigación que se hizo hace pocos años que sobre 10.000 documentos, solo 10 habían hecho citas negativas. Por lo tanto, este es un mito que no es verdad, porque a veces te dicen muchos de los especialistas, dicen, claro, hay algunos de los investigadores más citados eran por las citas negativas que las cometían a propósito para tener más citas. Bueno, pues que sepáis y estéis tranquilos que esto realmente no es así, según esta investigación que yo os comentaba. Ahí tenéis a dos personas. Probablemente a uno lo conocéis porque es premio Nobel, porque es reconocido y conocido, y a otro no. Y yo os preguntaría, sinceramente, de estos dos autores que veis, ¿cuál consideráis que tiene más citas? ¿El de la izquierda, que no sabemos quién es, y de la derecha, por supuesto, sí sabemos quién es? De la derecha es Einstein, ¿verdad? Pues vamos a verlo, ¿vale? Ahí vemos. Lowry es el autor más citado de la historia de Web of Knowledge. O sea, yo miré ayer las citas que tenía y tiene 380.638 citas. Pero en un solo artículo que publicó en 1951, que es un artículo base sobre la biología química, tiene solo en ese artículo 346.000 citas. Sin embargo, en toda su trayectoria, Albert Einstein tiene 132.000. O sea, casi un tercio menos. Y es un premio Nobel. ¿Esto con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con algo que os he contado yo antes, que la capacidad de citación en unos campos del conocimiento es diferente de la que tienen otros campos, la bioquímica respecto a la astronomía. Ahí tenemos a Einstein. Y luego también hay otros factores. Einstein publica en los años 20 y, sin embargo, este señor en los 50, donde ya sí que empiezan a existir los índices de citas, ¿vale? Vamos viendo más cosas. Este es un ejemplo de los autores más citados de mi universidad. Como veis, en un solo artículo, el autor más citado de mi universidad tiene en ese solo artículo 6.400 citas. Sin embargo, en ciencias sociales el que más tiene es aproximadamente 400 y en humanidades el que más tiene muy poquitas, porque están diferentemente representados, porque el comportamiento y la capacidad de citación de los diferentes campos, como ya os he explicado, es distinto. Esto lo tenemos que visualizar y lo tenemos que comprender. A mí en una ocasión la vicerrectora de investigación de mi universidad me dijo, oye, ¿y cómo podríamos nosotros mejorar las citas para adelantar a la Universidad de Valladolid? La Universidad de Salamanca y Valladolid están en la misma región. Yo dije, nunca podrán. ¿Por qué? Porque la Universidad de Valladolid es de ciencia, tiene una representación más grande en el índice de citas o el índice de Shanghái, que veis ahí, que los de humanidades, que están infrarrepresentados. Por lo tanto, esa es la cuestión, que cada campo del conocimiento tiene diferentes comportamientos y diferente capacidad de cita. Ahí tenéis
el ranking de Shanghái, como veis, siempre las universidades más importantes son las americanas. Ahí tenemos Harvard, la primera, que lleva 10 años seguidos siendo la primera, Stanford, y no vemos ninguna universidad, una europea o dos, como veis, y poco más, y todo del ámbito británico. ¿Por qué? Porque el índice de citas se hace también en función, el ranking de Shanghái se hace también en función de patentes, en función de las citas que reciben Web of Knowledge, y por lo tanto esto también se traduce aquí mismo. Sin embargo, las críticas que se han recibido sobre cómo se está formulando la ciencia, cómo se está evaluando, tienen que ver con lo que dice aquí, lo que es la Declaración de San Francisco, llamada DORA también. Y lo que pide esta declaración es necesidad de eliminar el uso de métricas basadas en revistas y que se mida la calidad por los propios méritos y no por donde esté publicada esa investigación. Y también lo que nos dice es que aprovechemos las nuevas oportunidades que ofrece la publicación en línea. Y esto da lugar a también pensar en las almetrías, o sea, el impacto no solo académico de la investigación, sino también el impacto social. Leiden todavía es más duro. Dice que el sistema actual de medición científica a través de estos índices de citas está amenazando con dañar el sistema científico. Y dice además que los datos son inexactos y los indicadores son arbitrarios. Y ahí nos da una serie de medidas del manifiesto Leiden. Incluso aquí tenemos el Consejo Internacional para la Ciencia, también dice que las nuevas formas de comunicación ubicua ofrecen nuevas oportunidades sin precedentes para la ciencia basada en procesos abiertos. Hablamos ya de ciencia abierta. Brochard y Hattin nos dicen esto, y esto es verdad. Lo que comenzó siendo un intento de cuantificar la calidad de investigación se nos ha escapado de las manos y ha cobrado vida propia. La gente ya no publica por comunicar la investigación. Los investigadores están comunicando porque necesitan acreditarse, porque necesitan financiación, porque necesitan seguir sus carreras adelante y a veces pues hacen comportamientos éticos que están basados más en eso que en la propia actividad de comunicar, lo que llamamos publica o perece. Y esta señora, que es Heidi Lane, todavía es más crítica, es de una asociación de conocimiento abierto de Finlandia, dice que el artículo es actualmente más parte de un problema de la comunicación científica que de una solución y que en un futuro se convertirá en una cosa del pasado, porque hay nuevas formas de comunicar la ciencia. Vamos a ver esta parte, por qué, para qué y dónde publicar. Yo habitualmente trabajo también con investigadores del campo de documentación, del campo de lingüística, traducción, que es con los que estoy en mi facultad, y me encuentro que vienen investigadores que llevan una trayectoria muy buena, investigan muy bien y sin embargo han tenido un fallo, no han sabido dónde dirigir la investigación. Así, cuando tú les empiezas a recoger las evidencias de su investigación, llevan publicando 20 años, pero sin embargo han direccionado su investigación muy mal. Si tú, por ejemplo, para una agencia de acreditación que necesita una medida objetiva, no has publicado en uno de esos índices de citas, que es Web of Knowledge, Scopus, JCR, es como si no hubieras publicado. Has hecho un esfuerzo en vano. Por lo tanto, hay que ser conscientes que cuando un investigador llegue a nuestra biblioteca, le orientemos hacia dónde tiene que dirigir su publicación. Uno de los trabajos que están haciendo los llamados bibliotecarios de enlace son precisamente esto, trabajar de forma integrada con los investigadores para mejorar la visibilidad. Por lo tanto, tenemos que pensar en esto. ¿Dónde publicar? Pues bueno, como ya os he dicho antes y como muchos ya sabéis, pues tendremos diferentes niveles. El nivel 1 sería JCR, iríamos a JCR, ahí tenéis el enlace, buscaríamos las revistas de nuestro ámbito de conocimiento y le daríamos el listado para que ese señor pudiera publicar en una de esas revistas, porque esas revistas luego que decida el cuartil 1, cuartil 2, 3 o 4. Lo mismo haríamos en un segundo nivel con Scopus, que es Estimado Journal Country Run, y luego en otros índices de citas a nivel regional o a nivel local. Por ejemplo, en Journal Citation Reports
iríamos y les diríamos a nuestro investigador dónde tiene usted que publicar. Aquí tienes el enlace, tenéis que tener un enlace también de pago y simplemente iríamos a JCR, seleccionaríamos la categoría que nos interesa, lingüística, daríamos a Submit, que vemos ahí, y directamente ya nos daría las revistas y la posición que tienen. Lo vemos ahí, ¿vale? Ahí están ordenadas el cuadrito este que estáis viendo aquí por el factor de impacto. El cuartil es un concepto muy simple también, o sea, si nosotros en lingüística tendríamos 182 revistas, la dividiríamos entre 4, así, las primeras 45 sería cuartil 1, las segundas 45 sería el cuartil 2, la siguiente es la 3 y la siguiente es la 4, no tiene más. Y más fácil es hacerlo con Scopus. Para hacerlo con Scopus tenemos que ir a Stimago Journal Country Run, ponemos eso en internet, buscaríamos un ámbito de conocimiento, por ejemplo farmacia, que tenemos aquí, y diríamos publicaciones en español o todas publicaciones, y ya nos aparecerían todas las publicaciones que tenemos sobre farmacia y aquí nos saldría el índice de impacto que tiene y nos aparecía, como veis ahí, en colores Q1, en amarillo, Q3, en naranja, y esos serían cada uno de los cuartiles. Pues esas son las revistas que les indicaríamos a nuestros investigadores en las que tienen que dirigir su investigación, si están trabajando en ese ámbito de conocimiento. Luego hay otros índices, este es el europeo de humanidades, que se utiliza aquí en la región. Estos son ya índices españoles para ciencias sociales y humanidades, que están menos representados en los grandes índices. Y en el caso de libros, pues tenemos también esta web, que es SPI, que es Scholarly Publishing Indicators, que ahí tenemos el prestigio editorial. Cuando nosotros también publicamos un libro, no es lo mismo para un comité editorial o para una agencia de acreditación que nosotros hayamos publicado eso en una editorial o en otra. Ahí tenemos, como veis, un ranking general para todos los editores de todo el mundo, tanto españoles como extranjeros, y luego un ranking por disciplinas. Si quisiéramos ver el ranking de disciplinas y viene un investigador y nos dice, oye, ¿dónde puedo publicar mejor este libro? Si se trata, por ejemplo, del ámbito de documentación e información, tenemos ahí bibliotecología, pues la editorial más prestigiosa donde tú puedes publicar sería TREA, seguido Pirámide, seguiría Síntesis, y a nivel internacional, Springer, Elsevier, etc. Eso sería el ranking que tendría también de calidad o de prestigio editorial. Por lo tanto, cuando queramos publicar, o cuando un investigador quiera publicar, también tenemos esta tarea, decirle a los investigadores, orientarle hacia dónde dirigir mejor su investigación. Y vamos a ver cómo es el nuevo ecosistema de comunicación científica y cómo incide en la reputación y en la visibilidad del investigador. Las tecnologías, como ya hemos comentado y como comentamos siempre los bibliotecarios, han influido en muchas cosas, en casi todo, digámoslo, y también en un cambio de comportamiento de los investigadores. Estamos hacia una ciencia, progresamos hacia una ciencia cada vez más abierta, hacia una ciencia con más flexibilidad de alguna manera y más interconectada. Y esto está dando lugar a nuevas posibilidades de evaluación científica, donde podemos recoger las interacciones que se producen de la investigación en las redes y una oportunidad para cambiar dentro de este entorno digital en expansión continua, que es el tema de las tecnologías. Esta es una investigación de Bianca Kramer y Jerome Bors de la Universidad de Utrecht, en el que hicieron una entrevista a 40.000 investigadores, o sea, una cifra interesante de todo el mundo, y les preguntaban que qué herramientas 2.0 estaban utilizando en su investigación. Ahí tenéis el enlace si queréis acceder a él. Por ejemplo, les preguntaban qué herramienta estaban utilizando para gestionar sus referencias. Pues veis, ahí la mayoría de los investigadores del mundo está utilizando Mendeley. Y luego también utilizan mucho EndNote porque tiene un asentamiento muy fuerte en Estados Unidos, pero en el resto del mundo se utiliza Mendeley. Y luego, en tercer lugar, como veis, Zotero, después RedWord. Mendeley, ¿por qué? Porque Mendeley, como dice Mike Tigwall, es la herramienta más consistente de la web para dar visibilidad. ¿Por qué? Porque Mendeley se hizo pensando en las FM. Las FM era una web que estaba dedicada a emisoras de radio y hacía estadísticas. O sea, es un Big Data. Y da
datos sobre cómo se está comportando la investigación, las veces que se ha compartido, quién la ha compartido, de qué área de conocimiento, de qué ámbito geográfico, y eso ahora mismo es clave. Cualquier cosa que genera datos es fundamental. Por lo tanto, si tenemos que trabajar con investigadores, la herramienta que vamos a utilizar es Mendeley, porque va a mejorar su visibilidad. Seguimos adelante. ¿Qué sitios utilizan para archivar y difundir publicaciones? El repositorio institucional. Perfecto. Ya la mitad de la investigación de todo el mundo está ya en acceso abierto. Y luego utilizan otras redes científicas como ResearchGate y PubMed Central, etc. ¿Veis? No, ¿qué herramientas están utilizando la mayoría de los científicos del mundo para mandar un manuscrito a una revista? Lo que yo os decía. Primero consultan JCR, algunos consultan DOAG y otros consultan ya Scimago Journal Country Run, que es las herramientas que hemos visto antes. ¿Qué redes o herramientas docero académicas están utilizando para difundir la investigación? Otra cosa importante de cara al prestigio y de cara a la visibilidad, fundamentalmente Twitter, también otros sitios como blog de WordPress, como Wikipedia, etcétera. Esos son lo que están utilizando. ¿Qué herramientas académicas disponer de un perfil? Es muy importante, ¿eh? Disponer de un perfil, dar visibilidad a nuestra investigación es generarte determinados perfiles. Un perfil en ORCID para que te identifiquen, un perfil en Google Académico, perfiles en ResearchGate, perfiles en Academia Edu, en ResearchID, cualquier sitio de estos es importante tener presencia. ¿Qué sitios utilizan para medir el impacto? Fundamentalmente Web of Knowledge o JCR, y ya algunos, como veis, utilizan medidas almétricas que luego os explicamos qué es, y también, como vemos, Scopus o Scimago Journal Country Run, ¿vale? ¿Qué herramientas o sitios web utilizan para buscar información científica? Curioso este dato. La mayoría de los investigadores, como veis, no van a las bases de datos que tenemos nosotros en nuestras bibliotecas, sino que el 92% para buscar información para su investigación científica van a Google, pero en una dimensión muy alta. Por lo tanto, es importante para un investigador que su investigación esté indexada y presente en Google. Luego vamos a ver cómo. Y aquí lo vamos a ver. El impacto del acceso abierto. Vale. El dato que veíamos antes de la investigación de Kramer y Brosnan dice que el 90% de los usuarios utilizan los motores de búsqueda para buscar información. Si nuestra investigación no está indexada en el motor de búsqueda, difícilmente vamos a tener visibilidad. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta. Una investigación similar es esta que hizo Van Norden en 2014 para la Comunidad Europea, que decía casi lo mismo, que el 75% de los investigadores inician su investigación en Google, que no iban a las bases de datos de la biblioteca. De hecho, la mayoría de los accesos a Sci-Hub, la web pirata, como sabéis todos, no se hacen desde los países que no tienen acceso a investigación. Se hace desde los países como Japón, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, los más desarrollados, son los que más utilizan la web pirata cuando ellos sí tienen acceso gratis, acceso bajo suscripción a esas bases de datos. ¿Y lo hacen por qué? Porque la usabilidad de Google, del Sci-Hub, es mucho mejor que la de cualquier base de datos que nosotros tengamos. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Si sabemos que el 92% de los investigadores buscan información en Google, ¿qué podemos hacer para que esté nuestra investigación indexada en Google? Pues la forma más eficaz de hacerlo es depositar nuestra investigación en un repositorio de acceso abierto. Puede ser temático o puede ser un repositorio institucional. Si lo hacemos en los dos, mucho mejor, porque nos va a dar más visibilidad. Por lo tanto, esto es lo que tiene que saber un investigador. ¿Por qué? Porque si yo deposito en el repositorio de mi universidad, que es este que veis ahí abajo, es el investigador que deposita en Gredus, que así se llama, pues los recolectores hacen que esa investigación esté presente en todos estos sitios, a nivel nacional en Hispana, los recolectores, el europeo y sobre todo, uno muy importante, Google, que nos indexe Google. Yo cuando deposito un documento que ya he publicado a lo mejor en otra revista en ELIS, por ejemplo, a los 7 o 15 días recibo un mensaje que mi documento ha sido ya indexado. Y tiene el valor añadido, además, de que está en acceso abierto, con lo cual recibes más visitas, más descargas y, consecuentemente, también más citas. Esto es importante saberlo. Por lo tanto,
otra cosa muy importante que tiene que hacer un investigador es generarse o crearse, y lo tenemos que ayudar nosotros también, a crear un perfil en Google Scholar Citation. Y también sabemos otros datos, por ejemplo, esto es de una editorial como Springer, que dice que los documentos que están en acceso abierto se descargan 4 veces más, se citan casi el doble, según esto, y además en la atención al métrica, que luego os he dicho, vamos a ver, también reciben más del doble de la atención que los que no están en abierto. Luego están los repositorios de preprints, los temáticos en todos campos, ArcGIS en el campo de las ciencias, BioArcGIS en medicina, Scielo, SouthArcGIS, bueno, ya conocéis vosotros muchos de ellos, que aceleran también la comunicación de la investigación. Si un señor no tiene dónde depositar, porque su universidad no tiene un repositorio institucional, lo puede hacer en un repositorio temático o uno de estos repositorios que vemos aquí, Fixare, Zenodo, que son también repositorios donde no solo podemos depositar la investigación, sino también los datos subyacentes a esa investigación. Datos estadísticos, presentaciones, vídeos, todo que hayamos hecho con respecto a esa investigación. Y además sabemos ya una cosa, hoy casi todas las investigaciones coinciden en esto, que prácticamente la mitad de toda la investigación del mundo está disponible en acceso abierto. Y esto ha sido gracias también a vuestro impulso, sobre todo los bibliotecarios, que en nuestras instituciones hemos lanzado los proyectos de repositorios de acceso abierto, en el que también han colaborado tecnólogos, en el que también han colaborado los investigadores, pero nosotros hemos sido quizá los impulsores de todos estos proyectos. Esta es otra investigación de Piguar y otra gente de hace prácticamente 1 año, 2 años, que dice que casi todos los trabajos de investigación recientes ya están en acceso abierto. Y ahí veis los números. Eso sí, hay una ventaja de cita en determinadas rutas. La ruta verde, que es la de publicar normalmente, y luego depositar en un repositorio de acceso abierto siempre que podamos. Y otra de las rutas es la ruta híbrida. ¿Cuál es la ruta híbrida? Es aquella en la que pagamos los cargos por procesamiento de artículo. Esas 2 rutas son las que tienen una ventaja de cita. Sin embargo, la ruta dorada, que es publicar ya en una revista de acceso abierto, tiene menos impacto, como podéis ver. Y aquí también lo que ocurre es que hay diferencias en disciplinas. Unas disciplinas son más activas en publicar en abierto y otras menos. Pero curiosamente, aquellas que tienen menos, tienen más impacto. Porque al haber menos documentos, los pocos que hay se utilizan muchísimo. Y ahí tenéis también pues, las citas de ArcGIS, según esta investigación que tenéis ahí, pues recibe un documento que se ha depositado como preprint en ArcGIS hasta 3 veces más de citas que uno que no se ha publicado y se publica directamente en una revista. Pero esto también depende de cada una de las disciplinas. La media del impacto aproximadamente de un artículo de acceso abierto, según este documento de Scholastica, es de un 18% más de citas. Pero, como dice también el documento este Open Access a Preprint, el 65% de los artículos más citados no son precisamente los que están en acceso abierto, sino los que están bajo barreras de pago. Esto es un hándicap, esto es un problema. Otra cuestión es que la ciencia también cada vez está más interconectada. Vamos a ver, o sea, hay 2 aspectos básicos ahora mismo en una ciencia más abierta, una ciencia más interconectada, que es que tenemos identificadores unívocos. ¿Sabéis qué es un identificador unívoco persistente, no? Un identificador unívoco puede ser DOI, puede ser ORCID. El DOI identifica, como sabéis, documentos y el ORCID identifica autores. Pues para muchos de los proyectos, como puede ser el proyecto de Almetrics.com, estos 2 identificadores son capaces de generar o de ver o de posibilitar que veamos todas las interacciones que se producen entre un documento y un autor. Por lo tanto, es importante publicar en una revista o que la revista que se publique en nuestra universidad tenga un número DOI y también que cada autor se haga un registro también en ORCID, porque eso le va a identificar de forma única. Un registro persistente, ¿en qué consiste? En que por encima de las circunstancias que concurren, por ejemplo, una revista puede cambiar de editor, puede cambiar de un servidor,
pero si tiene un número DOI, no nos va a salir cuando vamos a consultar esa revista un número 404, que quiere decir que eso ha cambiado la dirección y ya no podemos acceder. Por lo tanto, lo que esto intenta hacer es que esté donde esté la revista, sea propiedad de quien sea, ese artículo que nosotros vamos a acceder va a estar ahí o en el otro sitio bajo ese número. Eso es un registro persistente. Ahí tenéis el DOI, las URL, las URIs, todos estos son registros persistentes. Y luego otro aporte fundamental es tener una identidad única. Y aquí, como veis, este es mi registro de SNI y veis como hay 4 posibilidades de cómo se me puede encontrar a mí en la web con mis publicaciones. Todas las posibles, casi. Para evitar esto, ¿qué es importante? Y sobre todo nosotros que somos autores que tenemos 2 apellidos y muchas veces 2 nombres, pues que tenemos que firmar de forma correcta. Entre los 2 apellidos, un guión, es sencillo. Entre los 2 nombres, un guión. Si nosotros tenemos un nombre como María Pilar, no poner M. Pilar, sino María Pilar, con guión entre medias. Y eso va también a terminar siendo nuestra identidad. Y uno de los esfuerzos, o el esfuerzo que ha cristalizado todos los proyectos de identificación de autores, como era VIA, CISNI, Researide, la Library of Congress, la Biblioteca Nacional Francesa, Autoride, ha cristalizado en un solo proyecto que se llama ORCID. ORCID es, como sabéis, una dirección URL que nos identifica como autores directamente. Es muy sencillo generar un perfil en ORCID, lo tenéis que hacer todos, ya hay 7 millones de personas que han hecho un perfil, de investigadores, para que nos identifique de una forma única. Y esto va a influir en la capacidad que tienen de recuperar nuestra información. Por lo tanto, es necesario que nosotros, bibliotecarios, impulsemos que los investigadores tengan su propio perfil en ORCID, generarlo directamente. Ahí tenéis, y os doy también el enlace cuando descarguéis la presentación, un taller paso a paso de cómo crear un perfil en Google Scholar y cómo crear un perfil también en ORCID. Esto es interesante, podéis utilizar la presentación siempre que, bueno, pues reseñéis que es una presentación mía o que hayáis utilizado alguna. Y vamos a ver las nuevas formas de medición de la investigación, lo que se llaman las almetrías, ¿vale? ¿Qué son las almetrías? Pues son plataformas que miden no solo el impacto académico de investigación, sino el impacto social. O sea, cada vez son más importantes las redes sociales y, como hemos dicho, la investigación ya está transitando a través de estos nuevos circuitos. Para una persona casi del día a día, su sistema operativo ahora mismo es las redes sociales. Por lo tanto, es importante medir también el efecto que la investigación tiene sobre la sociedad. Y esto es lo que miden las almetrías. Las almetrías no desechan la bibliometría clásica de medición de artículos, de citas o de impacto, pero sí miden otras cosas. Miden las visitas y las descargas que tiene un documento, las opiniones de expertos en F1000, por ejemplo, en otros sitios de revisión científica. También miden la actividad académica, si, por ejemplo, un libro aparece en X número de bibliotecas, los comentarios que haces en prensa, en blog, y también los comentarios, me gustas y las veces que se comparte esa investigación en medios sociales. Por lo tanto, además de medir la bibliometría clásica, las citas y el impacto, va a medirnos también otra serie de actividades, que es el uso que tiene esa investigación en las redes sociales. El seguimiento se hace, como hemos dicho antes, a través de un documento fuente, que puede ser una imagen, un DOI y un identificador, que puede ser DOI, que puede ser REPER. Fundamentalmente, y lo que nos ofrece son las mediciones recibidas o las interacciones que ha tenido la investigación en los medios sociales. Las veces que ha aparecido en un blog, las veces que se ha compartido en Mendeley, las veces que se ha tuiteado, pues eso es lo que serían las almetrías. Ahí tenéis las 3 herramientas o plataformas de medición Almetric más importantes. Falta otra también, que es Plus Almetric. Tenemos Impact Story, almetric.com, que quizás es la más conocida, con el rosco este de colores, y luego la de Plan Analytics o Plan X, como vemos ahí, que es de ESCO actualmente. Eso sería, por ejemplo, el rosco almetric.com, que si os fijáis cada vez va a aparecer más presente en repositorios, en bases de datos y en otros sitios.
¿Y qué recoge esta investigación que tiene una puntuación ahí en el centro de 499 puntos? Pues recoge las veces que se ha comentado esa investigación en un blog, como pone ahí 15 veces, las veces que se ha tuiteado, las veces que aparece en Google+, las veces que aparece en prensa, las veces que se ha compartido esta investigación en Mendeley o en SciUlite, que son las dos únicas herramientas de gestión de referencias que utilizan todas las plataformas altmétricas. ¿Y por qué las utilizan solo Mendeley? ¿Y por qué no utilizan Zotero? ¿Y por qué no utilizan RedWord? Porque no generan interacciones, no generan datos de sus citas, sin embargo, Mendeley sí. Por eso se llama a Mendeley el Facebook o la Wikipedia de los investigadores, porque es la herramienta más consistente, como dice Mike Towell, del ámbito de los gestores de referencia. Por lo tanto, tendremos que trabajar con ese gestor de referencia si queremos garantizar o incrementar la visibilidad de nuestros investigadores. Eso es PlanX, como mide, y ahí tenéis el logo de PlanX. PlanX no da puntuación, como veis que sí daba el otro, pero sí nos da también todas las interacciones, como veis ahí. ¿Qué ventajas tienen? Pues una cosa, expanden el impacto de la investigación más allá del ámbito académico, miden el impacto social, es más comprensivo, es simplemente las interacciones o las veces que se ha puesto me gusta en Facebook, las veces que se han hecho comentarios. Se dice también que es menos manipulable, pero yo lo pongo ahí, como veis, con una interrogación. Cubre el impacto del comportamiento en línea. Bueno, vamos a verlo un poquito más así en detalle. Como os decía antes, las altmetrías no debían de haberse llamado altmetrics o métricas alternativas, sino que tendrían que haber llamado all metrics. All significa todo en inglés, o sea, une todas las métricas. El impacto académico, que es el impacto el de la revista y las citas, pero también el impacto social, las descargas, visualizaciones, menciones en medios sociales, prensa, blog, gestores de referencia. Por lo tanto, como vemos, es una visión más amplia del impacto de la investigación y no solo basada en artículos, sino también basada en otro tipo de elementos. Ahí lo tenemos, por ejemplo, Nature ya nos ofrece, como veis ahí, el impacto tradicional, la bibliometría que veis, citas en Web of Knowledge 9, citas en Crossref 8, citas en Scopus 8. Y aquí vemos también el rosco de Altmetrics. El rosco de Altmetrics va cambiando de color. Por ejemplo, si ha tenido más impacto en Twitter, nos va a aparecer más claramente el color azul claro. Si ha tenido más impacto en Mendeley, el rojo. En función del medio, si se ha comentado mucho en blog, predomina el color amarillo. Y además no solo recoge artículos, como decía, sino también presentaciones, vídeos, o sea, cualquier documento de investigación que tiene también o puede tener un impacto. Y además, otra cuestión importante, para que se dé una primera cita tiene que pasar un índice que se llama de latencia, que pueden ser a lo mejor 3 meses, 6 meses, 10 meses, depende de la dinámica de ese ámbito del conocimiento. Sin embargo, con una medición altmétrica tenemos ya datos en el momento inmediato en que se publica eso en una web. En el momento inmediato ya podemos ver visualizaciones, podemos ver las citas, visualización, las descargas que ha tenido el documento, podemos ver los comentarios que se están surgiendo en medios sociales. Por lo tanto, tenemos ya datos de la investigación nada más de ser publicada. Sin embargo, en la bibliometría clásica teníamos datos a partir ya de que se hiciera la primera cita, que tendrían que pasar meses. Y esa es una de las ventajas. Los problemas, pues hablan de la inconsistencia de los datos, de que mide la influencia social, pero no la calidad. ¿Por qué? Porque pues, si publica una investigación Obama, que es un señor muy conocido, va a tener más impacto social que si la publico yo, porque no tengo, y eso está más allá de la propia calidad. Luego también la posibilidad de manipulación, las fuentes de información a veces no son muy sólidas, desaparecen en los medios sociales, la necesidad de una normalización y luego otra cosa que no sabemos, ¿qué significan realmente? ¿Es comparable al impacto académico, el impacto social de la investigación? Ahí veis, por ejemplo, inconsistencia de fuentes. En general hay fuentes comunes. Mendeley, como vemos, lo utilizan todos. Pero otras fuentes no. Por ejemplo, Plan está utilizando WordCat y los otros no. Por lo tanto, cada plataforma tiene fuentes diferentes y esto también habría que sistematizarlo. Otra cuestión es que la posible manipulación. El grupo EC3 de Granada, que veis aquí en la izquierda, publicó una investigación de un tal Marco Pantani Contador,
que es el nombre de dos ciclistas muy famosos, uno español y otro italiano, crearon un documento, empezaron a hacer reseñas en medios sociales y ese documento, que era falso, terminó teniendo 500 citas en Google Académico. Por lo tanto, la posibilidad de manipulación existe también, como sucede en otros sistemas. Otra cosa es la normalización. En cuanto a desarrollos, a la validación de datos, ya la Oficina Americana de Normalización, como veis, tiene una serie de documentos donde está intentando normalizar los datos, las fuentes de Altmetrics, las formas de medición, para que sean consistentes a todas las plataformas. Y luego otra cosa muy importante es qué significado tienen. Normalmente, pues los tweets que recibe una investigación de forma casi inmediata, teóricamente tendría que dar lugar a que en el futuro tuviera un alto impacto de investigación, pero hay documentos que este comportamiento no ocurre. Hay documentos que tienen poco impacto social, pero mucho impacto académico. Por lo tanto, de momento, tenemos que ser prudentes con las altmetrías y aunque son importantes porque los medios sociales también se han convertido en algo importante en nuestra vida y son un mecanismo de tracción y de visibilidad de nuestra investigación, pero lo tenemos que tomar con prudencia hasta que tengamos más datos y podamos hablar de una forma más clara sobre este tema. Y por último, el tema de la ciencia abierta. Bueno, la apertura a todos los procesos. Creo que estáis viendo, sí. Si estáis viéndolo, no está, sí, ¿no? No hay problema. Si acaso, Herminda, me das un toque. Bueno, sigo adelante. La ciencia abierta es como un paraguas, como vemos aquí. Y ese paraguas tiene ciencia abierta y por debajo, como vemos, todas las cuestiones relacionadas con los movimientos open, los movimientos abiertos, el acceso abierto, los recursos educativos abiertos. ¿He dejado de compartir o algo? Sí, señor, se dejó de compartir pantalla. Sí, vale. Es que di yo mal, vale. No os preocupéis que ya lo pone. Un momento. Bueno, ya vamos. ¿Cómo voy de tiempo? Si me dices... Vale, bien, tranquilo, bien. Perdonad, es que me pareció a mí que lo había. Ya lo veis, ¿no? ¿Lo vemos? ¿Sí? No, cuando lo veas, Herminda, me dice. Que ya. Está cargando. Hay un paraguas. Está cargando. Ahí, bueno, ya. Sí, bueno, señor, gracias. Como os decía, la ciencia abierta es como este paraguas que veis ahí, donde son varios movimientos abiertos los que abarcan este sentido. El acceso abierto, que todos conocemos, el software libre, los datos abiertos, los recursos educativos abiertos, las fuentes abiertas, la ciencia ciudadana, pues todos estos movimientos estarían bajo ese gran paraguas que llamamos ciencia abierta. La ciencia abierta implica una serie de o una nueva cultura científica, una cultura científica más transparente, más sostenible, más democrática, más ética, abarca los nuevos retos que tiene la humanidad, como ahora mismo con el COVID-19, exige un mayor compromiso, una mayor colaboración, un mayor acceso para todos. La ciencia se hace no solo de los investigadores, sino la ciencia de todos y para todos. Por lo tanto, mejora teóricamente el sistema de comunicación e investigación. Por eso es importante. La ciencia abierta se ocupa de dos grandes dimensiones. Por una parte, la apertura y el intercambio de los resultados. Hasta ahora, nuestros repositorios, ¿qué teníamos? Fundamentalmente los resultados finales de la investigación, pero no teníamos, por ejemplo, los datos que acompañan esa investigación. Por lo tanto, lo que intenta hacer la ciencia abierta es eso, compartir la investigación, pero también abrir los métodos y las herramientas que utilizamos para investigar. Por ejemplo, la revisión que sea más abierta, que no sea una revisión opaca como es la que está ocurriendo actualmente. Y esto, como hemos visto, mejorará el sistema de ciencia. Hay un cambio de paradigma. Ahí tenéis dos bloques. Un bloque en rojo, que es la ciencia tradicional, bajo barreras de pago, y tenéis otro bloque a mano derecha en verde, que es la ciencia abierta. Ciencia abierta ciencia cerrada se basa en publicar artículos y la ciencia abierta no solo publicar los artículos, sino también los resultados de la investigación. O sea, los datos que acompañan a una investigación. Y eso es importante porque si no, no podemos replicar una investigación. Se trata la ciencia cerrada, una ciencia individualista, y la ciencia abierta aboga por una mayor colaboración. En la ciencia cerrada solo unos pocos tienen acceso a los resultados de investigación porque hay unas barreras de pago y de acceso y sin embargo en la ciencia abierta todos tenemos acceso
toda sociedad completa a los resultados de la investigación. La ciencia tradicional es una ciencia más vertical y, sin embargo, la ciencia abierta es una ciencia más horizontal, más interdisciplinar. En la ciencia cerrada no participa la ciudadanía y, como sabemos, hay un movimiento que se llama ciencia ciudadana, donde ya participan los ciudadanos en recoger datos, en colaborar con científicos, en divulgar esa información. Por lo tanto, la ciencia se hace común a toda sociedad. En el sistema tradicional, ¿qué sucede? Que se mide el crédito basado en el impacto de las publicaciones y, sin embargo, en dónde has publicado realmente, y sin embargo en los nuevos sistemas de medición científica, evaluación científica, se basa en el impacto del investigador. La herramienta que utiliza para esa evaluación normalmente es el factor de impacto o otro indicador similar y, sin embargo, en la ciencia abierta se están utilizando nuevos medios, como las almetrías que complementan, pero no desechan, la medición tradicional, como ya hemos visto. La ciencia abierta tiene una serie de desafíos, por eso impulsa el intercambio de la comunicación científica, reduce los costes, mejora la eficiencia de esa investigación, mejora los contenidos, genera nuevo y más conocimiento, aumenta el impacto en el investigador, porque el investigador ya no solo va a ser citado por el artículo final, sino también si a esa investigación le ha acompañado una serie de datos que reutiliza otro investigador para otra investigación, también va a aumentar su impacto porque no solo se le va a citar por el artículo, se le va a citar también por los datos o por todo aquello que acompaña. Y luego un factor clave. Es crucial frente a los desafíos globales. ¿Qué desafío global tenemos ahora? Tenemos ahora un desafío concreto y muy importante. ¿En qué consiste? En tener una vacuna para el COVID-19. El COVID-19, si ha traído una cosa para bien, casi todo ha sido para mal, ha tenido que ver con que los grandes bases de datos han puesto su información sobre COVID en abierto. Los investigadores han depositado 30.000 documentos en bioRxiv relacionados con este tipo de investigación. Se ha colaborado más y esto hará que, por ejemplo, el genoma del virus se pudo descifrar en una semana, cuando el SARS anterior se tardaron 3 meses en descifrar. Y esto ha sido gracias al acceso abierto, gracias a la ciencia abierta, a que todos han podido acceder a los datos, a que todos han podido colaborar, a que todos han investigado de forma conjunta. Por eso vamos a tener una vacuna mucho antes de lo que tendríamos, y ojalá sea así y no me equivoque. Para terminar un poquito todo este tema de visibilidad, os dejo esta maravillosa cita que resume mucho lo que sería ciencia abierta por parte de Louis Pasteur. Dice que la ciencia no conoce país porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. Aquí os doy también 5 acciones inmediatas que tendríamos que trabajar con nuestros investigadores, los propios investigadores, para ganar visibilidad en la investigación científica. Tener un perfil en Google Scholar, Google Académico, lo que nosotros depositemos allí en un repositorio abierto va a aparecer ahí automáticamente. Tenemos también una imagen pública nuestra. Depositar en acceso abierto hace que esa investigación tenga metadatos, que esté con el valor añadido de que el documento está libre de acceder para cualquier persona, siempre que se pueda. Tener un perfil de nuestra identidad profesional a través de este número normalizado que es ORCID. Trabajar con un gestor de referencias, preferentemente con otro, que es Mendeley, y también divulgar en redes sociales, no solo en ResearchID, no solo en Academia Edu, sino también publicar esa investigación en Twitter, publicar esa investigación en Facebook, especialmente en Facebook en los grupos de interés. Como sabéis, en Facebook hay el grupo de evaluación científica, pues cualquier cosa que tenga que ver con esto yo la publicaría ahí. Y luego tenéis aquí a la derecha, y os dejo ahí un momento para que lo tengáis disponible, cómo descargar la presentación. Podéis hacer una foto de esta página y os dejo ahí un rato si queréis y directamente ponéis esa dirección y os descargaría la presentación, o también con el código QR que estáis viendo ahí. Yo espero que la presentación, bueno, supongo muchas cosas de las que he contado ya las sabíais, pero alguna matiz también creo que hemos aportado y espero que haya sido de vuestro interés. Si tenéis
preguntas por hacer o cualquier otra cosa, o cualquier opinión, sea contraria o sea a favor, perfectamente. En un ratito estamos juntos, cuando diga Herminda, yo dejo de compartir pantalla y entramos, si queréis, en una conversación. Bueno, doctor Julio, muchísimas gracias. Es una excelente presentación. La verdad que tenemos acá muchas herramientas importantes para poder orientar a nuestros investigadores. Muchas gracias. No sé si dentro del auditorio hayan preguntas, tengan preguntas en este momento. Bueno, por el momento, mientras alguien se atreve a hacer una pregunta, a mí sí me gustaría hacer una pregunta, doctor Julio, sí, sobre las citas negativas. O sea, ¿en qué consiste realmente? Porque no me veo bien cómo son las citas negativas. O sea, cuando se habla de las citas negativas, ¿qué es? ¿Cómo puedo identificar las citas negativas? Vamos a ver, os decía que las citas son citas en Web of Knowledge o en Scopus y no distingue, no diferencia cuando hacen una cita negativa una investigación o positiva. Normalmente cuando nosotros iniciamos una investigación lo primero que hacemos que es lo que se llama el estado de la cuestión. El estado de la cuestión consiste en que ese aspecto de la investigación que nosotros vamos a ofrecer, decir que se ha publicado, que no se ha publicado, qué aspectos se han cubierto, qué aspectos no se han cubierto. Bueno, pues ahí, en ese análisis, en esa primera presentación que tenemos que hacer casi siempre en cualquier trabajo de investigación, tenemos que tener en cuenta precisamente esto. Tenemos que tener en cuenta también cosas que se han hecho mal. Y a veces pues se citan determinados documentos para decir que aquí este señor cometió un error, que no está de acuerdo con esas conclusiones de esta investigación. Esas son las citas negativas. Como les he dicho, normalmente se miden. Y se miden sin diferenciar que sean citas para bien o para mal. Otra cosa es el mito urbano que corre por ahí, que dice que las citas negativas, que muchos autores cometían citas negativas a propósito con una intención, con obtener más citas. Una investigación que salió en JASIS es el Journal of American Society de Documentación y Recuperación de Información, y dice que de 10.000 documentos que se investigaron, solo 10 tenían citas negativas. O sea que normalmente el investigador, cuando cita un artículo, no es para mal, sino para bien. Y son muy pocos los que citan para mal. Por lo tanto, este mito no se cumple en la realidad, porque se decía habitualmente que había autores que habían conseguido muchas citas gracias a que cometieron un error de forma deliberada para tener más citas. Pero esto no es así, esto es un mito. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Me escuchan? Sí, señor, se escucha. Mira, es que, digamos que yo estuve trabajando en grupos de investigación en la universidad como docente y también como estudiante en los semilleros, pero sí, digamos que yo he tenido formación profesional y formación postgradual, pero quería hacer una pregunta y la pregunta es la siguiente: ¿siempre tiene que la investigación iniciar desde una estructura institucional? Me explico, siempre debe estar bajo la estructura de una universidad o un instituto, o como formador o como profesional. ¿Hay alguna posibilidad dentro de las aplicaciones de empezar a investigar simplemente por voluntad y que hayan grupos evaluadores desde algún tipo de universidad? Porque es que a veces uno se ve, digamos, como muy amarrado a que si uno quiere hacer investigación, definitivamente tendría que estar dentro de estos grupos de investigadores. Entonces no sé si haya actualmente, como hay tanta, digamos, evolución en lo que yo veo en las aplicaciones, qué posibilidad que haya una, no sé, como un grupo o un grupo de académicos que pudieran validar las investigaciones desde el voluntariado. Bueno, yo te comento, los comportamientos en los ámbitos de investigación suelen ser diferentes, como ya hemos comentado, en ciencias humanas, sociales, respecto a la investigación en ciencias puras y en tecnología. Normalmente en estos ámbitos, como son ciencia y tecnología, los grupos de investigación son muy amplios, pueden ser hasta 40 firmantes de un mismo documento, porque trabajan en cooperación, se trabaja de forma distinta, con unos avances mucho más progresivos. Sin embargo, en humanidades, ¿qué ocurre? Los grupos de investigación suelen ser la mayoría individuales y
de 2, 3 o 4 personas. Cualquier persona puede iniciar un proceso de investigación porque lo que tú necesitas simplemente es informarte de una revista de ese ámbito de conocimiento, escribir algo que sea de interés, que esté contrastado, que esté todo normalizado, ver las normas de la revista, adaptarte a ellas y luego mandarlo al editor. El editor va a designar 2 personas para que te evalúe esa investigación. Lo que se pretende ahora es que la evaluación hasta ahora era con doble ciego, o sea, que tú no sabías quién te revisaba ni a quién revisabas. Luego, el que esté en una institución detrás o no, no importa. O sea, sí, la institución es verdad que te genera un prestigio. Yo soy de una universidad, por ejemplo, que tiene 800 años, que tiene un gran valor en el ámbito de las humanidades y eso es un respaldo. Pero el que te está revisando esa investigación, eso no lo sabe, porque no sabe nada de tu identidad. Ni el revisor, yo soy revisor en 5 o 6 revistas de documentación, yo no sé a quién estoy revisando. Ni cuando yo envío un original a una revista, no sé quién me revisa tampoco, por lo tanto es un doble ciego. Ya se está intentando trabajar en lo que es revisión abierta. ¿Qué consiste una revisión abierta? En que tú sí sabes quién te va a investigar, incluso puedes decir, por el tema que a veces ocurre, porque hay gente que está trabajando en un ámbito y puede hacer trampa, digámoslo, que no quiere que publiques eso y te lo dificulta. Entonces, tú puedes decir quién excluyes, quién es un enemigo declarado tuyo y no quieres que te revise. Eso sería revisión abierta. Y también lo que se intenta es que esa revisión esté pública y ver qué es lo que ha aportado los revisores a la investigación. Que sea una cuestión como más transparente y que la revisión no sea solo en el momento de la publicación, que haya revisión prepublicación, durante la publicación y posterior a la publicación. No sé si conocéis un sitio que se llama Retraction Watchet, que es cómo desechan investigaciones y las eliminan de los índices de citas. Es una página que denuncia abusos, por ejemplo, de autocitas, abusos de grupos de colaboración que están trabajando de forma ficticia, pero no real, con citas reales, cosas de este tipo. Pero por lo tanto, si te digo que ahora mismo, tal como está la situación, tú, seas un autor individual o no, tengas detrás una institución o no, puedes enviar cualquier original a una revista y si te vas de una revisión de doble ciego, donde el que te revisa no sabe de qué institución eres, ni quién eres, ni si eres un experto o no eres un experto. No sé si era esto lo que tú querías o me haces algún matiz. Oh, claro que sí, porque eso da la posibilidad de que uno vaya avanzando sin necesidad, por ejemplo, de estructuralmente estar dentro de un grupo universitario. Y eso le permite a uno, de cierta forma, mantener la curiosidad y seguir con esos procesos investigativos que a veces, por ejemplo, muchos docentes universitarios tienen problemas porque, o digamos los catedráticos, quienes no están realmente en la planta universitaria, pues realmente no tienen a veces como las posibilidades de avanzar en los sistemas de investigación, porque precisamente como no hacen parte de ese sistema de planta, pues digamos que no pueden publicar bajo la estructura universitaria. Entonces realmente sí es muy buena la aclaración y qué bueno que esa aclaración del tema de doble ciego sea una posibilidad que incluso me invita a su respuesta a empezar a indagar a qué revista poder empezar a enviar una posibilidad de artículos y poder ser revisado y empezar a crecer como en ese tema de publicaciones, porque cuando vamos a entrar a una estructura de maestría o doctorado nos van a pedir publicaciones y toda esa estructura que tú nos has contado en esta mañana. Muchas gracias. Muy bien. A ti. ¿Alguna cuestión más? Por ahí tenéis cualquier cosa, cualquier acuerdo o desacuerdo, curiosidad. Buenos días, profesor. Mi nombre es Margarita. Me gustó mucho su presentación, muy esclarecedora en muchos aspectos. Tenía una pregunta y es, yo he querido clarificar como un mapa de estas empresas, digamos que controlan todo este mundo de las métricas y de las publicaciones, y tenía algunas dudas y es, tengo la idea de que Thomson Reuters es la primera, digamos que empieza a cuartilizar, después Elsevier, cada una crea su sistema
ecosistema, Web of Science, Scopus, y después surge este tercer actor de Google, que lo que entiendo es que saca una métrica en la que, digamos, está presente el Google Scholar con el índice H y con esta métrica del Journal Scholar Metrics. Quería, digamos, tener una claridad de qué implicaciones, digamos, tiene esta emergencia de Google, que tiene, digamos, unas particularidades en donde no es una empresa, digamos, de editorial como lo son Thomson Reuters y Elsevier, y digamos, si de alguna manera hay alguna esperanza de que este espacio de Google y las métricas que Google ofrece, digamos, puedan ser un poco más alternativas Sí, en perfectamente. en ese sentido. Sí, no, esto lleva camino de ser así. Por el momento, las fuerzas del mercado, como yo digo siempre, pues están prevaleciendo, y las políticas de los países están favoreciendo que la ciencia siga estancada, aunque ha cambiado. Es decir, en lo que los sistemas de compensación de los autores no favorezcan que tú, por publicar en una revista en acceso abierto, también se te mida, y no solo por las que aparecen en Web of Knowledge o las que aparecen en Scopus, que luego es un club cerrado, un club privado, digámoslo, no se va a favorecer esto. Hay otro sistema ahora mismo que se está planteando ya como alternativa a Web of Knowledge, al Elsevier y a Clarivate. A Clarivate ya, Thomson Reuters era antes, ahora se llama Clarivate, la empresa que tiene Web of Knowledge, y Scopus Elsevier. Pues es Dimensions. No sé si conoces Dimensions, está empezando ya también, y muchos científicos ya lo están teniendo en cuenta, y puede tener un futuro curioso. Igual sucederá con Google. Hay algunos investigadores muy buenos en mi país, por ejemplo, Emilio Delgado, que tiene un libro que además te puedes descargar, creo, gratuitamente, sobre Google Scholar, donde habla muy concretamente sobre estas cosas. El libro lo puedes encontrar en el enlace en mi blog, en Universo Abierto, o si no, tienes ahí mi correo, que es alar@usales, repito, alar@usales, me pides y yo te mando la información, porque, por ejemplo, gente como Isidro Avilló, gente como Emilio Delgado López Cozar, son gente que están implicados en estas cuestiones y que abogan porque el futuro va a tener también otras formas de medición, que no estas clásicas que pertenecen a grandes empresas, que en el fondo son clubes absolutamente privados, además con una política no muy clara, digámoslo. ¿Por qué? Pues te voy a decir, ahora China es un motor económico, pues entran revistas chinas. O sea, tienen no solo intereses científicos estas empresas, sino también intereses económicos y geoestratégicos. Cuando Brasil parecía que iba a tirar de la economía de toda Latinoamérica, se empezó a poner allí en Google a admitir un montón de revistas de Brasil. A veces los criterios que ellos dicen que sí son objetivos, que tienen que tener autores internacionales, la revista, que tiene que tener más de no sé cuántos años, realmente a la hora de la verdad, cuando se selecciona, no. Y ahora, para no perder todo este pie con los nuevos sistemas como Dimension o como Google Scholar, ¿qué están haciendo estas revistas? Por ejemplo, pues la base de revistas para citaciones, no citantes, pero que no tienen impacto, que son las revistas emergentes, se están metiendo un montón de revistas por no perder mercado directamente, porque también tienen, como te digo, unos intereses económicos y unos intereses geoestratégicos. Pero la clave de todo esto, y la clave también en la ciencia abierta, está en todo eso que hemos dicho, la declaración de Dora, la declaración de Leidenberg, la declaración del Consejo Internacional de la Ciencia, que está abogando porque esto ha cambiado y tenemos que tener unos sistemas más transparentes, más igualitarios, más democráticos. Por lo tanto, yo creo que el futuro está por escribir, pero se tendrá que tener en cuenta. Perfecto, le agradezco mucho y quería de pronto una última precisión, y es, tengo entendido que Cielo y ESSI, digamos, surgieron como un intento de Thomson Reuters por, digamos, con su Web of Science alcanzar, digamos, una competencia que Scopus, en donde Scopus la estaba superando, y entiendo que son, digamos, un espacio emergente que aspira a llegar al core del Web of Science. Quería, digamos, saber si estaba entendiendo bien esa parte. No, lo entendiste perfectamente bien. Cuando planteó Web of Knowledge el integrar el Cielo Citation Index, lo que intentaba realmente es no perder mercado, no era por una cuestión de otro tipo, ¿no? Meter más revistas del ámbito latinoamericano, español y demás, y
esa era la cuestión, lo has dicho con una claridad completamente meridiana, aunque todavía no están integrados 100% con lo que es el JCR. Eso prometieron hacerlo, pero todavía no se ha integrado, que es la cuestión. Pero es lo que tú dices tal cual. Te agradezco mucho. ¿Alguna cuestión más? Para cualquier cosa, el que quiera escribirme lo puedo hacer en mi Facebook por Messenger, o bien también lo podéis hacer directamente a mi correo, que os digo y os repito, es ALAR, todo junto, alar, @usal de Universidad de Salamanca.es. No sé si alguien tiene más preguntas. Por favor, para que se active el micrófono y hagan la pregunta. Julio, yo tengo una pregunta. ¿Usted está haciendo un libro en este momento de Mendeley? Sí. Más o menos para cuándo pues estoy ya revisando, tengo escritas 150 páginas y según reviso a veces añado cosas, pero yo creo que para inicio de curso más o menos aquí en España, que es en octubre o así, ya lo pondré, y lo pretendo publicar libremente, gratis, porque bueno, yo soy un funcionario, no necesito tampoco, tengo dinero suficiente para vivir, y ponerlo en acceso abierto directamente para que se los cargue en formato digital la gente y luego hacer una edición bajo demanda para que lo quiera en papel a través de Amazon, al precio más barato posible, que no sé, pueden ser 10, 12 euros. Por lo tanto, esa es mi intención. Yo llevo investigando con el tema de Mendeley y de gestor de referencias muchísimos años. Empecé ya por los años 80 utilizando ProSite cuando casi nadie lo utilizaba. La traducción primera de ProSite la hice yo en España, en español, todavía está en Ellis esa traducción. También luego hice un libro sobre Zotero, que también tenéis gratis, que la podéis encontrar en mi página web. Ahora ya tocaba completar un poco ese círculo y llevaba escribiendo este libro ya 1 año o 2 porque iba parando, me van saliendo conferencias y demás, pero este verano ya me he puesto con él y ya te digo, me parece que es una herramienta fundamental para los investigadores y yo no tengo ningún conflicto de interés, quiero decir, con el Sevier, que yo ni me da dinero ni nada por el estilo, simplemente soy advisor del Sevier, como son miles de personas en el mundo, que son cualquier persona que damos formación, y lo que nos da el Sevier es unos gigas más para nuestra web de Mendeley y una camiseta, nada más. Y entonces, pero sí me parece una buena herramienta. El tema es que cuando en el año 2013 la compró el Sevier, muchas de las cosas en positivo que tenía el Sevier, que tenía Mendeley, se vieron reducidas con el tema del Sevier. Ahora depende más de su propietario y de los productos de su propietario, que son Scopus y también Science Direct. Pero así todo sigue siendo muy buena herramienta, es la mejor de cara a visibilizar nuestra investigación. Por eso me parece clave, y me parece clave contarlo, no solo cómo funciona la herramienta, que también se explica en este manual, sino también las implicaciones que tiene. Margarita tiene una pregunta. Sí, que me diga. Sí, me da pena repetir, pero tenía otra pregunta y es, yo conocía EndNote como un gestor bibliográfico, Sí. pero estos días, digamos que he estado, digamos, investigando sobre todo este tema de la publicación de artículos y me causó mucha curiosidad que lo encontré como un selector de journals para manuscritos. De Thomson Reuters, ¿cómo puedo interpretar esto? O sea, también, digamos, se va presentando una diversificación de los servicios que cada, digamos, no sé si empresa o plataforma va ofreciendo. Sí, es que las grandes compañías, este oligopolio de 4 multinacionales del ámbito de la edición científica, pues Springer y Nature se juntaron, cada uno está buscando su estrategia en el mercado. Cuando pagó Elsevier 300 millones de euros por Mendeley, sabía lo que compraba. ¿Qué estaba comprando realmente? Estaba comprando cómo Mendeley recogía información que para ellos era clave sobre el comportamiento de los investigadores.
todas las lecturas que se comprenden, de dónde proceden esas comparticiones, de qué ámbitos del conocimiento es, qué posición tiene ese señor en su universidad. O sea, está comprando mucho más que una herramienta de gestión de referencias, está comprando información privilegiada y eso para ellos es clave para diseñar su estrategia de mercado. Y creo que pagaron 300 millones y esa información que recibieron les ha venido a ellos mucho, o sea, les ha generado muchísimo más de lo que invirtieron en su día en esta herramienta que a todo el mundo le pareció como una inversión exagerada. Y es verdad que los primeros gestores de referencias, como te comentaba, ProSite, luego fue Snowth, que compraron también a una universidad británica, y luego Reference Manager, tenían 3 versiones de gestores de referencias, todos eran de la entonces Thomson Reuters, que ahora mismo esa misma empresa es Clarivate, que es un fondo de inversión, me parece que es así, y solo mantiene una, que es Snowth. En Snowth hay 2 versiones, hay una versión en la web que te dan gratis cuando tú tienes también el acceso a Web of Knowledge, y luego hay una versión muy buena, que quiero decir buena de cara a ¿qué? A otra cosa, a la versatilidad. Muy buena de escritorio. Yo, por ejemplo, sigo manteniendo la versión de escritorio de Snowth. ¿Por qué? Porque es la única que me puede permitir diseñar, por ejemplo, un estilo de cita, pero sin saber XML. Es la única que me permite extraer datos a Excel directamente. Entonces, tiene una serie de cuestiones muy interesantes, pero de cara a lo que estábamos viendo aquí, que era cómo generar visibilidad para un investigador, nada, cero. ¿Por qué? Porque no tiene información de las interacciones que se produce entre la investigación y el resto de los investigadores. Por ejemplo, la media de lectura de un artículo, según también otro artículo de Hasis, es de 10 documentos por artículo. En Mendeley tienes documentos que se han compartido 30.000 veces. Cualquier documento tuyo que sea compartido por otros investigadores, vas a ver cómo se incrementa considerablemente. ¿Por qué? Porque en Mendeley tú lo que tienes que hacer, hay una zona que pone My Publication. Y My Publication es tus publicaciones, las que tienes tuyas que tú has firmado como autor. Y eso es como depositar un repositorio de acceso abierto que también indexa a Google. Y a partir de ahí se genera tu perfil en Mendeley. Genera tu perfil respecto a Scopus, las visualizaciones, las descargas que has tenido, los investigadores que lo han compartido, de qué ámbitos de conocimientos son, de qué ámbitos geográficos. O sea, nos está dando una información muy interesante sobre cómo tenemos que reforzar nuestra investigación para ser más visibles, para ser más citados. Por eso me parece la herramienta fundamental y no por otro. No tengo ningún interés, como te he dicho. Snowth me gusta, se utiliza mucho en Estados Unidos todavía porque es allí como está, es una herramienta muy asentada que se enseña en todas las universidades, pero sin embargo es mucho más interesante Mendeley de cara a la reputación digital. Eso está muy interesante, muy apasionante todo este campo. Y otra duda es, estuve explorando con un compañero el EDANS, que no sé, digamos, qué categoría tiene, si también tiene origen en alguna editorial o cuál fue su origen, pero me pareció muy interesante que cobran, digamos, no sé, entre $2.000 y $3.000 ofreciéndote toda una serie de servicios de edición, de revisión, de carta de presentación, que no tengo muy clara qué es digamos, exactamente en qué consiste esa carta de presentación, y me pareció curioso que cobraban por en red con otros investigadores, y en ese sentido quería saber si existía ese mismo servicio por parte de otros, de pronto, plataformas alternativas. Sí, yo EDANS no conozco, pero sí que sé que hay muchas pues, empresas estas innovadoras que están intentando hacer cosas de este tipo. Yo de momento creo que, a no ser que fuera una cosa muy asentada, no me fiaría mucho. En el mundo este de la investigación ahora mismo está ocurriendo con lo que son las revistas depredadoras. Normalmente un servicio cuando es muy barato sospecha, o sea, el pago por procesamiento de artículos en una revista te sea $150, como lo hacen las revistas depredadoras, es que tú te fías de los datos que te dan ellos. De está indexada en este sitio, es una revista falsa que se parece mucho a otra revista. Está sucediendo ayer mismo, en mi Facebook me encontré con un investigador también colombiano que estaba muy orgulloso de que había publicado en una editorial española académica. Si tú vas y rascas un poquito en la web, te das cuenta que esa editorial es una editorial depredadora,
tú cuando lees la tesis vas a recibir una carta de ellos. Normalmente ningún editor te va a escribir para que publiques con él, a no ser que seas un señor muy famoso, sino que te tienes que mover tú. Pues estas revistas lo que hacen es mandarte información sobre que quieren publicar contigo, que han leído tu tesis, que no han leído, por supuesto, o que publiques en su revista que está indexada en Web of Knowledge, pero si tú no lo compruebas, no está indexada en ningún sitio, los revisores son falsos, no se hace revisión y lo único que quieren es cobrar. ¿Entiendes? Pues es una empresa honesta, pero yo no me fiaría de entrada mucho, buscaría experiencias que han tenido otras personas, porque en este mundo de Internet está sucediendo esto. Esta editorial al final te pide todos tus derechos, no puedes publicar nada respecto a... Te piden que quites incluso la afiliación para que no les denuncien, o sea, es decir, no es nada transparente. Conocer la lista de Bills, esta que publicó sobre revistas depredadoras. Ahora ya hay congresos depredadores, que tiene un nombre similar a otro congreso, editoriales de libros depredadoras. Por lo tanto, hay que andar con cuidado y hay que buscar fuentes que sean fiables, que sean confiables. Bueno, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Entonces, no sé, doctor Julio, damos por terminado. Muchas gracias. Yo tengo una última pregunta. Qué César, pena. ¿Sí? Dale, sí. Sobre lo que estaban hablando hace un instante de Mendeley, yo uso Mendeley como gestor de referencias, me parece muy bueno, pero me quedó la duda si cuando hablas de mis publicaciones en Mendeley, debo insertar ahí los artículos que ya he publicado en una revista. Exactamente. Tienes que tener en cuenta una cosa, que tengas el derecho de comunicación de tu obra. Es lo mismo que cuando depositas en un repositorio. Además es muy sencillo hacerlo en Mendeley. En Mendeley tú metes en una carpeta todos tus PDFs. Simplemente esa carpeta la llevas a la columna central, central de la carpeta My Publication y ya te saca todos los metadatos. O sea, no tardas nada en hacer el currículum. Y en base a eso te va a generar el perfil tuyo en Mendeley. Las citas, las lecturas que has compartido con otros investigadores, las correlaciones con Scopus, el índice H, las correlaciones con ScienceDirect. O sea, esto es... Mendeley realmente es mucho más que un gestor de referencias. Es una plataforma de investigadores. Una red social muy potente, con 10 millones de investigadores, tiene 400 millones de documentos. Cuando, por ejemplo, Web of Knowledge, que nació en los años 60, tiene como 60 millones o poco más. O sea, es decir, esto es una herramienta muy potente. Y luego, últimamente ha incorporado dos cuestiones nuevas. Ha incorporado también lo que es Careers, que son empleos. Tú puedes buscar ahí entre miles de empleos en todo el mundo. Y también proyectos de financiación y los puedes solicitar porque tienes el enlace, las condiciones del proyecto. Puedes generar un perfil tuyo como investigador para ofertarle en todos los países que quieras ofertarlo. Es una herramienta muy curiosa porque tiende a ir a más. Y ahora compré un Newsflow. Newsflow es una plataforma métrica que quiere incorporar ya también directamente a Mendeley. Por lo tanto, ya os digo que a pesar de que Elsevier es una empresa muy cicatera, hay que ser honesto y la realidad es que la herramienta es muy buena para mí, o esa es mi opinión, quiero decir. Pero por lo tanto, te digo, tú lo que tienes que hacer es tus publicaciones, las que tú has firmado, las vas depositando. Simplemente el PDF, no hace falta que traigas más. El PDF lo llevas a la columna central. Te va a preguntar, ¿es tuya esta publicación? ¿Tienes los derechos? Si dices sí, la depositas. El tema de los derechos lo tienes que comprobar previamente en dos fuentes de información. Sherpa Romeo. El Sherpa Romeo es una fuente que te permite saber si tú puedes depositar, cuándo puedes depositar y qué puedes depositar. Igual el Dulcinea. Pone Dulcinea acceso abierto y ahí las revistas en español te aparecen también ahí y te da la posibilidad de ver en qué condiciones has publicado. Si puedes depositar el preprint, el postprint, si tienes un embargo de 5 o 6 meses, si puedes depositar la versión de autor. Te da la información, muy sencillo. Entras, pones el ISSN de la revista y ya te da la información de si puedes depositarlo o no. Perfecto, muchas gracias. ¿Podría hacerte la última pregunta? Sí, Es sin acerca del problema. ResearchGate.
que, Sí. digamos, había escuchado que también, digamos, se referían al ResearchGate como Facebook, Sí. como el Facebook de los investigadores, y, digamos, ver qué diferencias podría tener como plataforma digamos, al Mendeley. Pues, vamos a ver, desde mi punto de vista, yo tengo mi opinión personal, no tengo tampoco intereses. El problema de ResearchGate, que empezó siendo gratis, es una red que es inteligente en cuanto al marketing, me refiero, pero no a la efectividad, que eso es otra cosa distinta. La gente dice, claro, a mí Mendeley no recibo mucha información por correo, sin embargo ResearchGate sí te manda información, pero ahora ya tiene servicios tarificados que tú tienes que pagar si quieres tener otra información. Y luego hay un análisis que yo tengo también por ahí, que lo puedes buscar en Universo Abierto, que dice que, por ejemplo, el índice que te da de ResearchGate está en función de lo mucho o poco que tú utilices esa plataforma, no del impacto que tenga tu investigación. Por lo tanto, no es muy objetivo, desde mi punto de vista, y no es de los sitios que interesa. Tú vas y en un proceso de acreditación y le dices al comité editorial que tienes un RG de 84 y te va a decir, eso no significa nada. Quiero decir, lo que te van a pedir es un índice H, X, de Scopus, de Google o de Web of Knowledge. Por lo tanto, está bien tener presencia en ResearchGate, pero hay que tener en cuenta que ResearchGate es una fuente privada y además cada vez está potenciando más eso, o sea, la visibilidad, o sea, el entorno que tienes en su plataforma, pero no respecto al resto y no son datos objetivos, por lo que cuenta esta otra investigación que yo he leído, que si quieres me escribes y yo te la envío. Perfecto, te agradezco mucho. ¿Alguien más tiene preguntas? Parece que no, doctor Julio. Entonces, muchas gracias. Damos por terminada. Un abrazo para Termo. Muchísimas gracias. A nombre de la red de bibliotecas, es un placer tenerlo siempre con nosotros, siempre aprendiendo más, siempre mirando todo el bagaje que usted tiene y la experiencia. Julio, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, a nombre de la red, y disculpe por pues, lo que hubo, el inconveniente que hubo tan grande y se perdió siempre público, pero bueno. Estaremos replicando esta presentación. Muchas gracias, muy amable, sí. Julio. Un abrazo fraterno. A todos vosotros, y yo nada, mandaros un abrazo a toda la gente de Villavicencio, que siempre que he ido por allá me habéis tratado maravillosamente bien. Un beso a todos y ojalá todo esto pase y podamos reencontrarnos como siempre físicamente. Muchas gracias a todos por la escucha. Gracias. Gracias. Feliz tarde, que estén muy bien. Gracias a todos. Darley, muchas gracias por estar ahí presente. Bueno, doña Ruby, hasta luego. Chao. Chao a todos. Gracias, excelente presentación. Gracias a todos. Gracias a